Jordi Fernández es uno de los nombres de la temporada en la NBA. Y hoy, aquí en Gigantes Daily, hemos querido hablar de ello. Hemos querido hablar del gran inicio de temporada de los Brooklyn Nets. Y lo hacemos de la mano de Alejandro Gaitán, que ha sido uno de los protagonistas también por sus artículos aquí en Gigantes del Básquet. Bienvenidos y bienvenidas. ¡Arrancamos! Lo que está haciendo Jordi Fernández ahora mismo en la NBA es historia del baloncesto español. Lo que está logrando y la manera en que lo está haciendo en su primera experiencia como entrenador jefe en la NBA marca un hito para nuestro baloncesto a todos los niveles. Incluso aunque los Brooklyn Nets ahora mismo hubiesen empezado de una manera completamente diferente, estaríamos hablando igualmente de Jordi Fernández, igualmente hablando del conjunto neoyorquino, porque la verdad es que además lo están haciendo muy bien, están siendo una de estas sorpresas de la temporada en la NBA y lo más importante, están desplegando un juego muy interesante. Y por eso, en el Gigantes Daily de hoy queríamos aprovechar la oportunidad para hablar de los Nets y de Jordi, y para ello ya tengo aquí mirado a Alejandro Gaitán. Muy buenas, Ale. Ambos no teníamos a Brooklyn tan arriba y la verdad es que yo creo que nos alegra, pero me gustaría preguntarte para empezar, ¿por qué crees que están funcionando también estos Brooklyn Nets bajo la dirección de Jordi? Bueno, a mí una de las cosas que casi todo el mundo me ha hablado sobre Jordi cuando preguntaba por él era la comunicación. Siempre volvían a la comunicación como el mayor input a la hora de ser fan de Jordi en ese aspecto. Y cómo es capaz de conectar con jugadores, con asistentes, con miembros del staff, con todo el mundo, para que le compren el discurso. Claro, ahora Jordi es el encargado de dirigir ese discurso, por decirlo así. Él es el entrenador en Sí. jefe, él es quien decide cómo se juega, qué se juega, quién juega. Y creo que es importante el hecho de haber convencido a los jugadores, porque al final lo decíamos, la plantilla de los Nets es para pensar que estarían más abajo, de que pueden hacer algo que igual nadie más pensaba que iban a hacer. Ujú. Eh, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho es cuando les consigue convencer de retos. El otro día hablaba de a Ben Simmons le pide 10 tiros, o a Cam Thomas le pide 8 asistencias potenciales, o a Dorian Finney-Smith le pide X. Y es una manera de intentar, mediante retos pequeños con cada jugador, intentar que cada uno saque el máximo nivel. Pero para mí es el hecho de que si todos le compran el discurso, si todos están en la misma página, al final sacas la mejor versión. Es cierto que acaban de empezar, es cierto que lleva que desde septiembre en el cargo, o sea, lleva 2 meses, desde septiembre, digamos, entrenando cada día Sí. con los Nets, o sea, 2 meses y poco, porque estaban en los Juegos Olímpicos, pero para mí se han visto cosas muy, muy, muy interesantes en estos Nets para la plantilla que tiene. Además, y una cosa muy importante es que al ser un técnico extranjero, por mucho que Estados Unidos sea un país súper internacional, que haya personas migrantes de cualquier parte del mundo, ya sabemos que, al menos en esta liga, se les sigue mirando con Ujú. otros ojos, se les sigue Sí, mirando con más, haciendo un escrutinio mucho más intenso. Y claro, empezar bien, empezar de la manera que lo ha hecho Jordi, al contrario que pueda haber sucedido en otros casos, como Darko Rajakovic el año pasado en ah, los Toronto Raptors, o Brian el caso Kiso más remoto, claro, o el caso más remoto de Igor Kokoskov también. en Phoenix Suns. Claro, o sea, marca bastante la diferencia y viene bastante relacionado con lo que decías. Lleva tanto Sí. tiempo en la NBA que sabe muy bien cómo se tiene que hacer las cosas y sobre todo lo que no se tiene que hacer. Porque el tema de la comunicación parece una obviedad, el hecho de hablar bien con los jugadores, tenerles contentos, entenderles, tener empatía, pero es que en el baloncesto profesional hay veces en las que no hay margen para ello. No, y va más allá. Según, por ejemplo, Mike Brown otro día me decía, no, esto fue hace 2 años, perdón, lo de Mike Brown me decía, él es mucho mejor comunicador que yo. O sea, él es mucho mejor que yo y sabe conectar con la gente, conectar fuera de la pista. Yo en el vestuario puedo ser muy buen comunicador y puedo decirle a De'Aaron Fox, a Domantas Sabonis, pero es que Jordi es capaz de crear una relación. Y al final él tiene relaciones con jugadores desde hace 15 años, que es una barbaridad, Ujú. pero que tú le preguntas a jugadores que estuvieron con él en su primera temporada en Cleveland o en Canton o en la selección sub-19 española, y es que siguen habiendo un efecto de Jordi Fernández en esos jugadores. Y volviendo a lo de FIBA, NBA, porque al final es que Jordi es un entrenador, no es un entrenador FIBA, pero es un entrenador europeo, por decirlo así. Sí Sí. que el equipo tiene cosas que igual para ti, para mí son muy normales. Por ejemplo, presión después de Ujú. tiro libre. Todos hemos hecho presión después de tiro libre de pequeños. Todos hemos hecho presión de tiro libre después de tiro libre o zona después de haber metido un triple. Claro, cuando los Sí. triples no eran tan habituales. Pero esas cosas que hace ahora, él las hace en la NBA que no son habituales para nada, que muy pocos entrenadores las hacen y que llaman muchísimo la atención y que al final poco a poco está iniciando estas tendencias que puede que incluso sea una influencia para muchos entrenadores. Claro, porque
parece una tontería y además le doy un poquito la vuelta a lo que estás comentando y es que este tipo de aspectos que pueden convertirse en tendencia también son una manera de llamar la atención de los Sí, jugadores, es decir, sí. de no habituarse o de salir un poco de lo que están acostumbrados, de decir, oye, mira, es que ahora la estrategia o la filosofía de estos Brooklyn Nets es que, como tú decías, tras tiro libre presionamos a todo campo o tras un triple nos ponemos en zona. Son esos pequeños detalles como, si no me equivoco, los Boston Celtics hace unos años que cada vez que sacaban de banda se ponían en zona, o sea, son esas pequeñas matices que hacen diferente a cada entrenador. Y hemos visto, sacándote otro tema, hemos visto a estos Nets jugar bastante rápido. Tienen yo creo que los nombres ideales, decías el nombre de Ben Simmons, luego te preguntaré por él, Dennis Schroeder, Nick Claxton, que también es un jugador súper interesante y súper vistoso en ese sentido. Estaba mirando datos y los Brooklyn Nets son el séptimo equipo con mayor velocidad media que despliegan por partido, con 7 kilómetros por hora de media, que es una auténtica barbaridad. ¿Crees que pueden mantenerlo? Porque es que al final del día, en la NBA, cuando empiezan las temporadas, todos los equipos vemos o que juegan muy rápido o que juegan muy despacio y luego acaban templándose. Pero sí que veo yo en estos Brooklyn Nets que esa esencia puede ser el jugar tan fluido, el jugar tan rápido, una velocidad de ejecución tan alta y dependiendo tanto de las transiciones para bien. Claro, aquí va a depender mucho de si la plantilla sigue o no, que es la gran clave, especialmente Dennis Schroeder. Creo que Dennis Schroeder es la clave porque al final, si tú miras las estadísticas, los Nets son uno de los equipos que juegan más rápido, pero al mismo tiempo son uno de los equipos que juega a menos posesiones. ¿Por qué? Porque la defensa es una defensa trabajada que le exige al rival tardar más segundos. Si mira uno, tardan más de 14 segundos y medio, creo que era en PvP stats, en el ataque rival en Sí. atacar. Entonces, en ese aspecto es una mezcla muy extraña entre jugar muy, muy rápido, como lo dices tú, porque tienen los jugadores, pero al mismo tiempo atacar templado. Y aquí lo comparas con Chicago. Chicago es un equipo que juega muy rápido y ataca muy rápido, porque tienen las herramientas. Falta ver lo que digo. A qué nivel se mantiene Dennis Schroeder, si se mantiene toda la temporada, porque la sensación es que Dennis Schroeder es uno de los candidatos a salir tras pasado el mes de febrero. Y luego falta por explotar Ben Simmons, porque al final Ben Simmons es uno de los jugadores que te permite jugar a eso. Y siempre ha sido una de las señas de identidad de Jordi Fernández, desde que está en la élite, por decirlo así, el jugar rápido, eh, más allá de un ataque coral, jugar rápido, atacar el rebote ofensivo y una defensa bastante agresiva. Esas Ujú. son tres, porque al final jugar rápido y ataque coral van juntas, los tres pilares, pero claro, de tenerlo como idea, como identidad, a llevarlo a cabo hay un paso muy grande y todos los entrenadores quieren jugar rápido y quieren jugar coral, pero no todos pueden llevarlo a cabo. Entonces, en ese aspecto... Va a ser difícil mantener, primero porque llevamos 8 partidos, también han tenido varios partidos contra Memphis, por ejemplo, que tenían muchas bajas, o contra equipos que juegan rápido, y luego sobre todo por el tema de que van a perder a jugadores importantes. Ahora vendrán o saldrán jugadores jóvenes que suelen jugar rápido también, con una eficiencia mucho más baja, pero que le permitirá seguir y crear esta fundación. Y que también está en una división bastante complicada como es la de los Knicks, Sixers, Celtics y ahora mismo Philadelphia ya sabemos que está abajo, pero tarde o temprano subirá. Sí que es cierto que están también en el mismo lado que Toronto, por tanto te aseguras un volumen de partidos de bastante nivel y que va a ser un reto importante para Brooklyn. Mencionas el caso de Simmons y tú ya sabes que yo soy muy poquito objetivo con el jugador australiano, soy de los pocos que sigue defendiendo que tiene la capacidad para ser un jugador importante en esta liga, tenga los números o no tenga los números. Pero me parecía bastante interesante lo que decías tú, que había sacado a colación Jordi de pedirle que trate de hacer 10 tiros por partido. Ahora mismo creo que está en 4 o 5 de media, lo Sí, estoy estaba diciendo. lejos. Sí, está lejos de esos números, pero la manera, solamente de sensaciones, la manera en la que está en el campo, yo le veo con muchísima más confianza, yo Sí. le veo que está cómodo y que está haciendo las cosas en las que él se siente a gusto sobre la cancha y eso hace que el equipo fluya. Todavía los números no son los mejores, pero sí las sensaciones y esos pequeños detalles yo creo que es lo que hay que quedarse con un jugador que termina contrato, que no va a ser traspasado porque cobra muchísimo dinero, pero que igual pues llama la atención para que un equipo pueda ofrecerle 2, 3 años de contrato a un precio bastante asequible, teniendo en cuenta cómo son a día de hoy las cifras. Sí, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención la pareja que quieren hacer con Dennis Schroeder y Ben Simmons. Es una pareja que hace 3 años me habría dejado de piedra, porque al final Schroeder no era un tirador, por decirlo así. Entonces, en ese aspecto, este año sí que lo hemos visto, creo que está por encima del 50% en triples, que es una barbaridad para Sí. Dennis Schroeder. Entonces, volviendo al caso Simmons, sí que es verdad que se le ve mucho más fluido, todavía no está al 100%, lo decía Jordi, creo que fue en la tercera victoria que tuvieron antes de la de Memphis. Todavía no está al 100%.
Pero al final, si tú tienes un jugador como Ben Simmons, que en su momento ha sido All NBA, All Defense, que tiene el talento, es el jugador con más talento del equipo por encima de Cam Thomas, pero con diferencia, y que solo necesita la confianza y la salud, que son dos puntos que son muy importantes en Ben Simmons y que va a costar mucho, va a costar horas de trabajo, y lo sabemos. Pero cuando tú tienes ese jugador, lo normal es que el juego pase por él, porque al final Ben Simmons es el único que puede hacer cosas especiales en ese equipo. Y no Puede- es, no es poca cosa, porque el claro, otro que tienes es un Cam Thomas que a mí también me gusta muchísimo, pero es probablemente el jugador menos eficiente sí. de la época en la que solamente impera la eficiencia. Para que nos hagamos una idea, la gente que no lo tenga tan en cuenta como nosotros el tema de las estadísticas. Cam Thomas está promediando 25 puntos prácticamente, pero es que está lanzando al 50% en tiros de 2 y al 30% en triples, lanzando una auténtica barbaridad en volumen. O sea, es un jugador que si hubiese empezado a jugar hace 15 años sería una de las grandes estrellas de la liga, pero da la casualidad en que ahora ese tipo de perfiles no se buscan tanto, pero es que está en un momento en el que él tiene que renovar contrato, los Nets necesitan ese tipo de perfiles Sí. y claro, yo no sé realmente hasta cómo le puede dar forma Jordi Fernández para que acabe consiguiendo ser todo lo que parecía hace 2 3 años. A ver, Cam Thomas es lo que dices tú, es un anotador de volumen. Es un jugador de la década anterior, es de la época de Kobe Bryant, de la Iverson, de Vince Carter y de esta gente. Claro, es muy complicado a día de hoy adaptar este jugador al presente cuando es lo que dices tú. Si tú filtras por todos los jugadores que tienen más de 24 puntos, creo que estaba perdón, Cam Thomas con 24,9, por todos ellos solo hay tres, creo que están tirando por debajo. Luka Doncic, Devin Booker y Jaylen Brown. Que bueno, que no son nombres baladí, pero al final son jugadores que no están jugando bien este año. Y Cam Thomas, estamos todos de acuerdo que es la mejor temporada que está jugando en su carrera. Para mí, lo que hay que, y lo hablaba Jordi Fernández, lo que hay que encontrar es la manera de aprovechar ese magnetismo que tiene Cam Thomas, porque al final en los cuartos la defensa se cierra alrededor del anotador y le pedía 8 asistencias potenciales. Potenciales en el sentido en el que tú sabes que los Nets van a fallar, porque pueden fallar. Al final, si Cam Johnson luego falla el tiro, no es culpa de Cam Thomas, pero encontrar esa manera de enseñarle a ser más que un anotador de volumen. Porque al final los porcentajes a veces es muy difícil subirlos. Hay jugadores que se estancan en un 44% en toda su carrera y es lo que son, y no pasa nada. Si tú tienes otras virtudes, el problema es cuando no tienes ninguna otra virtud. Y por ejemplo, ayer Austin Rivers hablaba de Cam Thomas como un sexto hombre en la NBA, que realmente viendo la eficiencia que tiene, igual ese es el techo, en un contender está hablando, ¿eh? Igual ese es el techo de Cam Thomas. Pero yo creo que Jordi tiene capacidad de sacarle más a la joya que es Cam Thomas, que además, por ejemplo, es muy clutch en ese aspecto. Lo hemos visto esta temporada que tiene varias canastas muy, muy importantes en los últimos minutos. Me vas a permitir la comparación, pero creo que el espejo en el que debería mirarse Cam Thomas es Jordan Clarkson, porque si te Sí, acuerdas en esa época de Utah Jazz, era un perfil como sexto hombre impecable, un jugador que decías, a poco que le den un par de minutos más en cualquier otro equipo, puede ser un jugador a tener en cuenta. Ahora lo estamos viendo en Utah Jazz siendo una de las figuras principales junto a Lauri Markkanen y John Collins, y los porcentajes, más allá de que está teniendo un inicio de temporada muy, muy malo, son terroríficos, y creo que por ahí van un poco los tiros, y es muy complicado ese salto de ser un titular sólido a una gran estrella o un jugador que sea realmente relevante. también Pero bueno, te lo compro dime, incluso más a presente, Jordan Poole. Quiero ver cuál es también. su rendimiento. O sea, me gustaría ver, por ejemplo, el rendimiento de Cam Thomas alrededor de 3 estrellas. Alrededor de Curry, Clay y Drake, que son jugadores que atraen mucha más defensa, a ver qué rendimiento tiene, a ver cómo suben los porcentajes, en vez de ser el centro de atención, como es Jordan Poole en Washington ahora. Claro, y eso que está evolucionando bastante bien Sí. el bueno de Jordan Poole. Bueno, para ir cerrando, sabemos que la temporada de NBA es muy larga, lo llevamos diciendo. Ningún inicio de temporada es sostenible en el tiempo, por muy bueno o por muy malo que sea, salvo que sean los Detroit Pistons de la pasada temporada. Ahora mismo los Brooklyn Nets van 4-4, están dentro de la zona media de la NBA, pero es que prácticamente todos los equipos de la liga están casi con el mismo balance. Han empezado prácticamente todos empatados. Han ganado a los Bucks, a los Grizzlies, como decías tú, por partida doble, Bulls, y han competido contra los Nuggets en la prórroga y contra los Hawks en el debut de Jordi hasta prácticamente el final. Es muy difícil predecir, Alejandro, lo que va a ocurrir, incluso con los modelos predictivos de calendario. Yo estaba echando un ojo y los Nets tienen el décimo más fácil, pero esto es trampa. Y me gustaría preguntarte para cerrar, ¿les ves manteniéndose en la pelea o ahí en ese lugar entre el undécimo y el noveno lugar de la conferencia este, que creo que es como el objetivo de esta zona, que es imposible de definir en la conferencia este, porque tienes a los Hawks, tienes a los Hornets, Pistons, que es una Sí. amalgama de equipos que todavía no les he pillado yo el punto. A ver, la realidad es que el hecho de haber empezado 4-4 no significa nada. San Antonio empezó la temporada 5-2, el año que acabaron drafteando a Wembanyama con el pick 1.
Entonces es lo que dices tú, la temporada es muy, muy larga. Insistimos en que en febrero los Nets van a colgar el cartel de revancha. Las claves es, creo, los movimientos que hicieron los Nets a principio de temporada. Entonces, eso me lleva a pensar que en algún momento el señor Sean Marks le dirá a Jordi, oye Jordi, has hecho un trabajo increíble, de verdad, has espectacular lo que has hecho, pero ya vale ganar porque al final si quedamos un décimos, el pick 11 o 10 o 9 lo que sea, no nos sirve para nada. Y es Ujú. verdad que tienen el pick de los Bucks que fuera del top 5 o sea, fuera del top 4 perdón, porque si no se va a New Orleans, pero al final los Bucks en algún momento deberían subir. Pero al final, en un draft tan bueno como el que viene este año, tú no te puedes permitir el lujo de pelear por caer en el play-in. Porque es que lo hemos dicho mil veces, pero en la NBA ser mediocre no sirve de nada. Y estos Nets no tienen equipo para meterse en playoff, porque es la realidad. Por muy malo que sea la conferencia no tienen equipo. Por lo que si no tienes equipo, tienes que aprovechar que hay una barbaridad de jugadores atractivos en el draft, sobre todo cuando, insisto, hipotecaste tu futuro en su momento por James Harden y ahora has salvado un poco el futuro con los Rockets haciendo traspasos para recuperar tu propio futuro. O sea, la idea era, yo quiero decidir mi propio tanqueo. Esos son los movimientos que hicieron los Knicks este verano. Yo quiero decir cuánto pierdo. Entonces, eso me lleva a pensar que en algún momento alguien desenchufará el poder de Jordi El Fernández equipo. y al final todos sabemos cómo funciona la NBA. El general manager tiene más poder que el entrenador, igual que el propietario tiene más poder que el general manager. Es una pirámide y es así. Y entonces me creo que vamos a ver cosas muy, muy, muy interesantes de Jordi. No me creo que los Nets sigan peleando por decisión de otras personas. Bueno, yo creo que va a haber bastantes similitudes entre estos Brooklyn Nets y los Utah Jazz de hace 2 años, los Sí. de la primera campaña de Will Hardy, donde de repente llegó enero así y dijeron, se acabó lo de Lauri Markkanen, se acabó lo de ser competitivos. Así que, Alejandro, muchas gracias por pasarte una vez más por aquí por Nada. Gigantes Daily, que llevamos ya leyéndote ya varias semanas con artículos súper interesantes, con declaraciones que me vienen bastante a lo que estamos hablando, que el otro día además publicaste una sobre Mike Brown que tenéis en la página web, en gigantes.com, y es súper, súper interesante. Y os recordamos que este mes tenemos a Jordi Fernández además en la portada de la revista en papel, que es una ocasión inmejorable con una entrevista en exclusiva que tenemos en Gigantes del Básquet a cargo de David Sardinero. Os recomendamos comprarla, adquirirla en kioscos o incluso en versión digital si nos estáis escuchando en un lugar donde por alguna razón no llegan los envíos desde España. Así que nos despedimos, un saludo y hasta la próxima. Y aquí concluye el Gigantes Daily de hoy. Recuerda que tenemos mucho más contenido en el canal de YouTube, en Spotify y por supuesto en nuestra página web. Además, ya está a la venta el número del mes de noviembre con Jordi Fernández en la portada y una entrevista exclusiva. Un número que cuenta también con entrevistas a Santi Aldama, nuestro único jugador en NBA este curso, Víctor Claver o Sekou Doumbouya, reportajes sobre Unicaja, Derrick Rose, Vince Carter, Last Liberty y mucho más. Puedes comprarlo en kioscos y en la tienda Gigantes. No te olvides de darle al like, seguirnos o suscribirte al canal donde nos escuches, dejarnos un comentario y sobre todo compartirlo con tu gente. Muchas gracias por estar al otro lado, un saludo y hasta mañana.